Oremos juntos. Amado Dios Padre nuestro, lleno de misericordia, tú que tuviste compasión de nosotros cuando estábamos alejados de ti y vivíamos en pecado, nos amaste cuando no te conocíamos y enviaste a tu Hijo unigénito al mundo en forma humana para que tomara sobre él todos nuestros pecados, la maldición y el juicio que debíamos recibir. Él murió por nosotros y con su sangre preciosa nos lavó de todos nuestros pecados, de forma que ya no recibiremos juicio ni maldición. Te damos gracias por tu inmensa gracia que nos salvó sin mérito alguno de nuestra parte. Por el asombroso amor y gracia de Dios, hemos recibido la salvación. Ahora, el resto de nuestras vidas, deseamos vivir de acuerdo con tu voluntad y para tu gloria, obedeciendo tu palabra y viviendo correctamente. En este momento, nosotros que hemos sido redimidos, te damos gracias por permitirnos alabar tu gracia, aprender tu palabra y tener comunión dentro de la comunidad santa donde el Señor nos acompaña. Oramos para que tu gracia, tu palabra y el poder del Espíritu Santo estén con todas las iglesias de nuestro país, con todas las iglesias en el mundo y con todos los hermanos que en medio de las dificultades continúan predicando el Evangelio y sirviendo a nuestro Señor. Vivimos en tiempos de gran peligro, llenos de pecado y confusión. Te pedimos, Señor, que fortalezcas nuestra fe y que nos sostengas con el poder de tu palabra para que confiemos más plenamente en ti. Te rogamos que nos concedas más libertad, paz y seguridad en este país para que podamos servirte y llevar tu evangelio a todo el mundo. Que podamos cumplir con la misión que nos has encomendado sin que nos falten fuerzas ni se presenten más dificultades. Con todo nuestro corazón te lo pedimos. Señor, tú que nos enseñas el camino y nos guías con tu palabra en el momento adecuado, te pedimos que en este tiempo nos muestres las enseñanzas que deseas revelarnos. Guíanos para que sea un tiempo en el que podamos comprender las palabras que necesitamos conocer. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo hemos orado. Amén. Normalmente no aplaudimos durante los himnos del domingo, pero hoy los aplausos han salido naturalmente. Me gustaría seguir escuchando himnos sin parar, pero no es posible. De todas formas, muchas gracias al coro. Ahora busquemos la palabra, Evangelio de Mateo, capítulo 6. Busquemos Mateo 6. Leamos juntos lentamente desde el versículo 9 hasta el 13 de Mateo capítulo 6. Vosotros, pues, oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy,
y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Llevamos un tiempo leyendo y aprendiendo juntos sobre la oración que el Señor nos enseñó en Mateo capítulo 6. Ahora ya se la han memorizado, ¿verdad? Seguro que la han aprendido de manera natural. Pero la oración que el Señor nos enseñó no es simplemente algo que debamos memorizar o repetir como un encantamiento. Más bien es un modelo de oración que nos muestra los aspectos más importantes por los que debemos orar. Considero que quien sabe orar correctamente es una persona con fe verdadera y que vive conforme a ella. Si alguien ora según la enseñanza del Señor, Dios escuchará esa oración. ¿No es asombroso pensar que nuestro Padre Celestial, a quien llamamos Dios Padre, escucha nuestras oraciones y las responde? Esto es una promesa de Dios y al mismo tiempo un gran milagro para nosotros. Por esta razón, seguimos estudiando en detalle la oración que el Señor nos enseñó, reflexionando con prudencia en cada frase y cada palabra para aprender a orar correctamente. Hasta la última sesión, hemos estado reflexionando en la frase Padre nuestro que estás en los cielos. Que Él esté en los cielos significa que eres el creador del cielo y la tierra, el soberano que gobierna sobre toda la creación. Los cielos se refieren al universo entero. No hay lugar donde Él no esté, pues es el ser absoluto. Qué maravilloso es saber que ese Dios, el creador de todo, es nuestro Padre. El propósito por el cual Dios nos salvó del pecado fue hacernos sus hijos. Así como los padres aman a sus hijos y los consideran lo más valioso en el mundo, debemos entender que Dios nos ama y nos valora de una manera infinita. Soy hijo de Dios, el creador del universo y de todas las cosas. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. El hijo de un rey es un príncipe y tiene autoridad. Del mismo modo, Dios, quien creó el cielo y la tierra, nos ha dado el derecho de ser sus hijos. Reflexionemos en esto con seriedad. No es una historia inventada, sino una verdad absoluta. Dios es ahora mi Padre, nuestro Padre. Él nos ama y nos protege. Mientras vivimos en esta tierra, Dios no solo está con nosotros y nos ayuda, sino que también nos ha preparado una herencia eterna. Somos herederos de Dios. Por eso en Romanos capítulo 8, versículo 17 está escrito, y si hijos también herederos, herederos de Dios. Somos herederos de Dios, coherederos con Cristo. Compartiremos su gloria, es decir, somos coherederos con Jesús. No debemos olvidar cuán asombrosa es nuestra posición como salvos y cuán grande es la promesa que Dios nos ha dado. Por eso,
Al orar la oración que el Señor nos enseñó, debemos reflexionar profundamente en cada palabra y orar con sinceridad. Padre nuestro, santificado sea tu nombre. Ahora que llamamos a Dios nuestro Padre, debemos honrar y santificar su nombre. Pero no basta con decir con los labios, santificado sea tu nombre, para que realmente sea santificado. Debemos demostrar que somos hijos de Dios y darle gloria a través de nuestra vida. Por eso en 1 Corintios capítulo 10 versículo 31 está escrito: si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, es decir, tanto al comer y beber como en cualquier otra acción, como cristianos salvos debemos hacerlo todo para la gloria de Dios. Aquello que no glorifica a Dios es pecado. Por eso en Romanos capítulo 3 versículo 23 está escrito: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. El resultado del pecado del hombre fue perder la gloria de Dios. El lugar donde la gloria de Dios se pierde para siempre es el infierno, mientras que el cielo es donde se vive eternamente en su gloria. Antes de llegar al cielo, debemos vivir en esta tierra como hijos de Dios, dándole gloria con nuestra vida. En Hebreos capítulo 2, versículo 10 está escrito: habiendo de llevar muchos hijos. Originalmente no éramos hijos de Dios. Jesús era el Hijo unigénito, lo que significa que es el único Hijo. Cuando vino al mundo, vino como el unigénito de Dios. Dios todavía no tenía hijos. Por eso, si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo, pero si muere, lleva mucho fruto. Jesús, al morir como el unigénito, lo hizo para dar lugar al nacimiento de muchos hijos de Dios. Por eso, cuando resucitó, dijo a las mujeres que fueron al sepulcro: más ve a mis hermanos, llamando a sus discípulos sus hermanos. Si vemos Hebreos capítulo 2, está escrito: por lo cual no se avergüenza de llamarlos hermanos, porque el que santifica y los que son santificados de uno son todos, por lo cual no se avergüenza de llamarlos hermanos. Jesús es igual a Dios y el Creador. El Señor, después de morir como el unigénito y resucitar, hizo que le nacieran muchos hijos. Por eso ahora somos hijos de Dios junto con Él, y no se avergüenza de llamarlos hermanos. ¿No es algo asombroso? Aquel que es santo y digno nos llama a sus hermanos. Mas ve a mis hermanos y diles: subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Debemos meditar profundamente en estas palabras: mi Padre es vuestro Padre. Ahora Jesús ya no es el unigénito. En Romanos capítulo 8 está escrito: para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Asimismo, en Hebreos capítulo 1, cuando habla de su segunda venida, dice: y otra vez cuando introduce al primogénito en el mundo. Nosotros ahora somos los hijos menores. En Hebreos capítulo 1 también está escrito que los ángeles no pueden ser hijos de Dios. Los ángeles son seres muy honorables que fueron creados antes que los hombres. La Biblia habla mucho sobre los ángeles, quienes tienen gran poder, pero solo por debajo de Dios.
De hecho, muchas veces Dios obra a través de ellos. Incluso la ley nos fue dada por medio de los ángeles, como recitamos hace poco. Entonces, ¿para qué sirve la ley? Fue añadida a causa de las transgresiones y fue ordenada por medio de ángeles en mano de un mediador. Dios lleva a cabo muchas de sus obras a través de los ángeles. Por eso está escrito, poderosos en fortaleza, que ejecutáis su palabra, obedeciendo a la voz de su precepto. El Salmo capítulo 103 también dice que los ángeles tienen poder y cumplen la obra de Dios, vosotras todas sus obras en todos los lugares de su señorío. Los ángeles están en todo lugar donde Dios gobierna. Incluso están aquí en este momento, aunque no podamos verlos. Además, se dice que cada santo nacido de nuevo tiene ángeles guardianes. Por eso, en Hebreos capítulo 1, versículo 14, se nos recuerda, ¿no son todos espíritus ministradores enviados para servicio a favor de los que serán herederos de la salvación? Tenemos ángeles a nuestro lado, ángeles guardianes, aunque no podamos verlos. Así como creemos en Dios sin verlo, también creemos en los ángeles, aunque sean invisibles. Si vemos Mateo capítulo 18, mirad que no menospreciéis a uno de estos pequeños, porque os digo que sus ángeles en los cielos ven siempre el rostro de mi Padre que está en los cielos. Los que han sido salvados son hijos de Dios, y por eso Él les ha enviado ángeles guardianes. Si alguien critica injustamente a los demás o actúa incorrectamente, sus ángeles lo informan a Dios. Y si hace lo bueno, también lo alaban delante de Él diciendo, Dios, tu Hijo ha hecho algo excelente, seguro que estás complacido con Él. Pero si se equivoca, los ángeles también lo reportan diciendo, Dios, debes estar triste por tener un hijo así. Esto es un hecho real. Todo es reportado a Dios a través de los ángeles, como lo dice la Biblia en varios pasajes. Sin embargo, los ángeles no pueden ser hijos de Dios. La Biblia menciona ángeles que pecaron, pero cuando un ángel cae, no hay perdón para él. Jesús no murió en la cruz por los ángeles. De hecho, un tercio de los ángeles se unió a Lucifer en su rebelión contra Dios y fueron expulsados del cielo. Estos ángeles caídos son Satanás y sus demonios. En Mateo capítulo 25 versículo 41 está escrito, apartaos de mí, malditos, hay fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Satanás, el diablo, es Lucifer, y junto con él un tercio de los ángeles fueron expulsados del cielo. La Biblia los llama sus ángeles. Para ellos Dios ha preparado el infierno eterno. La Biblia tiene muchas menciones sobre los ángeles. En Daniel y Apocalipsis se menciona, los carros de Dios se cuentan por veintenas de millares de millares. Millares de millares equivale a 100 millones, lo que indica que hay un número inmenso de ángeles. Los ángeles llevan a cabo la obra de Dios. Y cuando lleguemos al cielo, ellos nos recibirán y juntos alabaremos el poder y la gloria de Dios. El himno del coro de hoy fue realmente poderoso. Está por Cristo firmes. Nos hace mover los hombros, ¿verdad? En Apocalipsis se menciona que alabaremos a Dios junto con los ángeles. Debe de ser algo asombroso. Los ángeles forman un gran coro celestial. Son un coro. Aunque ellos no han recibido la salvación como nosotros, exaltan la gloria y el gran poder de Dios junto con nosotros. Además sirven fielmente a los santos que han sido salvos.
Debemos santificar el nombre de nuestro Padre Celestial. Si hacemos lo bueno, damos gloria a Dios, pero si actuamos mal, su nombre es deshonrado. En Romanos capítulo 2 se menciona que los judíos eran el pueblo escogido de Dios y se enorgullecían de ello, así como de la ley. Sin embargo, está escrito: tú que te jactas de la ley, con infracción de la ley deshonras a Dios. Y también el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles por causa de vosotros. En Ezequiel capítulo 38 se menciona que debido a que Israel rechazó a Cristo, su pueblo fue dispersado por todo el mundo. Sin embargo, después de que el Evangelio fuera predicado a todas las naciones, Dios los reuniría nuevamente en la tierra de Israel. Esta profecía fue dada hace 2600 años y se ha cumplido en nuestra época. Pero ¿por qué Dios reúne al pueblo de Israel? No es simplemente por compasión hacia ellos, sino porque llevan el nombre de su pueblo. No lo hago por vosotros, oh casa de Israel, sino por causa de mi santo nombre, el cual profanasteis vosotros entre las naciones a donde habéis llegado. Cuando el pueblo de Israel fue destruido, las naciones empezaron a murmurar diciendo: ¿qué le ha sucedido al pueblo de Dios? ¿Por qué la tierra que Él les dio se ha convertido en un desierto? ¿Acaso su Dios ha muerto? Así, debido a la caída de Israel, el nombre de Dios fue deshonrado. Sin embargo, aunque Israel fue castigado y quedó en una condición miserable por haber rechazado a Cristo, Dios sigue vivo. Para demostrar esto a todas las naciones, Dios ha restaurado de manera asombrosa al pueblo de Israel. Es entonces cuando la gente reconoce: detrás del pueblo de Israel está Dios. Si observamos detenidamente al pueblo de Israel, podemos darnos cuenta de ello. La historia de la nación de Israel es una obra de Dios. Cuando desobedecen, caen, pero cuando Dios hace una promesa, Él siempre la cumple. Y al final también los restaura con su poder. Todo esto sucede porque Dios está detrás de ellos. Él los restaura por causa de su nombre. Sin embargo, muchos israelitas todavía no saben que Jesús, a quien sus antepasados crucificaron, es el Mesías que Dios envió como Salvador. En hebreo, Mesías; en griego, Cristo; y en nuestro idioma, Salvador. Cuando fui a Israel por tercera vez, con el propósito de evangelizar a los judíos, me di cuenta de que hay algunos que creen en Jesús, pero son una minoría. Aunque muchos creen en Dios, no aceptan a Jesús. Creen en el Antiguo Testamento, pero consideran el Nuevo Testamento un libro herético. Todavía esperan al Mesías que vendrá como rey. De todas formas, ni siquiera los ángeles pueden ser llamados hijos de Dios, y el pueblo escogido de Dios aún no cree en Cristo. Pero nosotros hemos sido redimidos por Jesús, y al creer en Él hemos recibido la salvación y nos hemos convertido en hijos de Dios. Entonces, debemos santificar el nombre de Dios. ¿Cómo? A través de nuestras palabras, nuestra vida y todo lo que hacemos, mostrando que Dios está con nosotros y santificando su nombre. Por eso en Éxodo capítulo 20, el segundo libro de la Biblia, está escrito: porque no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano. Aunque aquellos que se llaman hijos de Dios pueden deshonrar su nombre si lo usan de manera indebida. Esto es tomar su nombre en vano. Cuando las personas copiaban las escrituras, lo que se conoce como copias o manuscritos, cada vez que encontraban el nombre de Jehová, se purificaban con un baño ritual, limpiaban su pluma y solo entonces lo escribían. Así de sagrado y temido consideraban el nombre de Dios. Algunas personas usan el nombre de Dios a la ligera.
En algunos casos he visto a estadounidenses en Corea proferir insultos terribles. Al principio me sorprendía preguntándome qué clase de palabras eran esas, hasta que me di cuenta de que estaban usando el nombre de Jesús. Decían cosas como que te crucifiquen como Jesús, usándolo como una maldición. Esto es un claro ejemplo de cómo deshonran el nombre de Cristo sin conocer realmente a aquel que murió en la cruz y resucitó por ellos. No debemos hacer eso. Así como el nombre de Dios fue profanado a lo largo de la historia por la desobediencia del pueblo de Israel, aunque no tomemos su nombre en vano de manera directa, si vivimos de forma incorrecta, terminamos deshonrándolo. Del mismo modo, si decimos que somos hijos de Dios y hemos recibido la salvación, pero nuestra vida no refleja esa verdad, la gente dirá, miren a los hijos de Dios, qué bien mienten. Así es como deshonramos el nombre de Dios, y no debemos permitir que esto suceda. Por eso cuando oramos, Padre nuestro, santificado sea tu nombre. No debemos simplemente recitar estas palabras, sino meditar profundamente en cada palabra. Santificado sea tu nombre. Debemos preguntarnos, ¿estoy santificando el nombre de Dios con mi vida o lo estoy deshonrando? Santificado sea tu nombre, venga tu reino. El reino de Dios debe establecerse en esta tierra. Nos salvó para que seamos su reino. Porque aquí el reino de Dios está entre vosotros. Cuando recibimos la salvación, el reino de Dios se establece en nuestro corazón. Sin la presencia de mi Dios, el cielo pues lejos está. El cielo en mí se cumplió. Antes de llegar al cielo, el cielo se cumple en nuestro corazón. Cerca está cada vez más. Cuando el pequeño reino se cumple, el gran reino se hace aún más cercano. Si hay una sucursal, significa que hay una sede principal. Lo mismo ocurre con el reino de los cielos. Hay una sucursal en la tierra. Por eso en Lucas capítulo 17 está escrito, porque he aquí el reino de Dios está entre vosotros. Y en Romanos capítulo 14, versículo 17 se nos recuerda, porque el reino de Dios no es comida ni bebida. Es decir, comer, beber y lo que a nosotros nos gusta no es el reino de Dios, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Cuando recibimos la salvación, el Espíritu Santo entra en nosotros. Y nosotros, que somos pecadores, llegamos a ser justificados y hechos justos. Entonces se cumple en nosotros justicia, paz, es decir, la paz de Dios, y gozo, es decir, la alegría. Así es como el reino de Dios se establece en nosotros. Es además la señal de que entraremos en el cielo. Por eso oramos, venga tu reino. Cada vez que un alma recibe la salvación, el reino de Dios sigue expandiéndose. Por eso en Apocalipsis capítulo 1 versículo 5 está escrito, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre. Los salvos son el reino de Dios. También en Primera de Pedro capítulo 2 versículo 9 está escrito, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Cada salvo es parte de esta nación santa. Cada uno de nosotros es una nación. Cuando más personas reciben la salvación, el reino de Dios se expande. Venga tu reino. Debemos reflexionar profundamente en estas palabras. Ahora estamos repasando lo que hemos aprendido. Venga tu reino. Hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. La voluntad de Dios, que ya ha sido establecida en el cielo, se cumple en la tierra, en la historia y en este mundo. ¿Cómo? Se cumple en la vida de los salvos. Hágase tu voluntad como en el cielo. Así como antes de construir una casa, se diseña un plano y luego se edifica conforme a él, de la misma manera, la voluntad de Dios que ha sido establecida en el cielo debe cumplirse en la tierra. ¿Cómo se cumple en la tierra? La voluntad de Dios se cumple en medio de los santos salvos.
Nosotros debemos vivir para cumplir la voluntad de Dios. Por esto en Santiago capítulo 4 dice, en lugar de lo cual deberíais decir, si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. Si no es la voluntad de Dios, moriremos. Si es su voluntad, viviremos y haremos esto o aquello. Pero si no lo es, por más que queramos, no debemos hacerlo. Sea que vivamos o muramos, que se haga tu voluntad. Quien realmente puede cumplir el Padre Nuestro podrá ser un verdadero cristiano. Si una persona no vive como un verdadero cristiano, entonces por más que haga la oración que el Señor nos enseñó, su oración no será más que una mentira, ¿verdad? En Salmos capítulo 17, versículo 1 está escrito, Oye, oh Jehová, una causa justa. Escucha mi oración hecha de labios sin engaño. Dios no escucha las oraciones falsas. Solo cuando nuestra oración es honesta y proviene del corazón, Dios la escucha. Hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Si obedecemos la voluntad de Dios, esa voluntad se cumplirá en nuestra vida y en nuestro corazón. ¿No es así? Jesús mismo dijo en Juan capítulo 6, porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Toda su vida estuvo dedicada a cumplir la voluntad de Dios. Vino según su propósito, murió en la cruz conforme a su voluntad y resucitó según su plan. Por eso oró diciendo, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Del mismo modo, puesto que hemos recibido la salvación, somos hijos de Dios y su reino ha sido establecido en nosotros. Toda nuestra vida debe reflejar y cumplir su voluntad, ¿verdad? No debemos vivir según nuestros propios deseos, pensamientos o planes, sino que debemos someternos a la voluntad de Dios diciendo de corazón, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Respiro, mi corazón late y vivo en esta tierra para cumplir la voluntad de Dios, no para vivir como yo quiera. El apóstol Pablo dijo, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Por tanto, procuramos también, o ausentes o presentes, serle agradables, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Como está escrito en Romanos capítulo 12, versículo 2, aprendemos cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. No debemos conformarnos a este siglo, sino discernir la voluntad de Dios y vivir conforme a ella. Esta es la verdadera adoración, el sacrificio vivo que agrada a Dios, ¿verdad? Un verdadero cristiano no es solo aquel que lo dice con palabras, sino el que vive según la voluntad de Dios. Podemos decir con palabras que somos cristianos, que hemos sido salvos y que somos hijos de Dios, pero si nuestra vida no refleja esa verdad, entonces es mentira, ¿verdad? Es hipocresía. Un hijo de Dios sigue siendo hijo de Dios y ha recibido la salvación con certeza, pero puede ser un hijo que entristezca a su Padre Celestial y deshonre su nombre en lugar de agradarle. ¿No es así? Hay hijos que honran y alegran a su Padre y otros que lo deshonran. ¿Cuánto gozo siente un padre cuando su hijo le agrada? Se siente orgulloso de él, ¿verdad? Del mismo modo, nosotros debemos ser hijos de quienes Dios se sienta orgulloso. Por eso debemos vivir con el corazón dispuesto a decir, si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. Además, en Filipenses capítulo 2, versículo 13 está escrito, porque Dios es el que en vosotros produce el hacer. Cuando recibimos la salvación, el Espíritu Santo viene a morar en nosotros, nos hace entender la palabra de Dios, nos revela su voluntad agradable y nos da tanto el deseo como la fuerza para cumplirla.
porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Para su buena voluntad en vosotros produce el querer. El Espíritu Santo nos hace comprender la voluntad de Dios y nos da el deseo de cumplir lo que le agrada. No lo hacemos por obligación, sino porque Él pone en nosotros tanto el deseo como la fuerza para hacerlo. En vosotros produce el querer. El Espíritu Santo no solo nos guía a la salvación, sino que también transforma nuestro corazón y nuestra vida para que vivamos de una manera que agrade a Dios. Jesús fue gloriosamente transformado en el monte de la transfiguración. En ese momento estaban presentes Pedro, Jacobo y Juan. Entonces se oyó una voz desde el cielo que decía: «Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia, a él oíd». Asimismo, en Mateo capítulo 3, cuando Jesús fue bautizado en el río Jordán y subió del agua, los cielos se abrieron y se oyó una voz desde el cielo que decía: «Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia». Jesús es el Hijo amado de Dios y en quien Él se complace. Para Jesús, palabras como estas ya no eran necesarias, sin embargo, fueron dichas para nosotros, los que seríamos salvados por medio de Él. Por lo tanto, nosotros también en Cristo debemos ser hijos amados de Dios y aquellos en quienes Él se complace. En Juan capítulo 8 Jesús dijo: «No me ha dejado solo el Padre, porque yo hago siempre lo que le agrada». Si vivimos agradando a Dios, Él siempre estará con nosotros. Por eso en Hebreos capítulo 11 versículo 5 dice: «Por la fe Enoc fue traspuesto para no ver muerte, antes de morir, y antes que fuese traspuesto tuvo testimonio de haber agradado a Dios». De la misma manera, nosotros también, mientras vivamos en esta tierra, debemos recibir el testimonio de haber agradado a Dios. Abel por la fe alcanzó testimonio de que era justo. Esto ocurre en el momento de la salvación, pero después de recibir la salvación, también debemos recibir el testimonio de haber agradado a Dios. Si vivimos según la voluntad de Dios y hacemos lo que le agrada, obviamente Dios se complacerá en nosotros. Dios dijo que daría toda clase de bienes a aquellos que le agradan. Si hacemos bien esto, saldremos obteniendo ganancia. Pero si intentamos vivir a nuestra manera, solo sufriremos golpes constantemente. Pasaremos el tiempo recibiendo castigos y no lograremos nada. Como dijo el apóstol Pablo: «Por tanto, procuramos también, o ausentes o presentes, serle agradables». Si vivimos así, Dios nos proveerá todo lo que necesitemos y lo mejor para nosotros. Por eso hagan la oración que el Señor enseñó cada día, reflexionando profundamente en cada palabra, porque es una oración dirigida a Dios. Y ahora, hemos aprendido muchas palabras. Hoy nos centraremos en el versículo 11. «El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy». Esta petición parece muy sencilla, ¿verdad? El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Entonces, cuando comemos, simplemente decimos: «Dios, gracias por darnos el alimento diario, comeré bien, amén». Es una oración breve y simple, ¿verdad? Pero cuando aprendí sobre esta palabra, me di cuenta de que no era un asunto tan simple. En cada palabra de la Biblia hay muchos significados. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Ese pan de cada día se refiere al alimento que necesitamos cada día. Es lo necesario para nuestra supervivencia en esta tierra, lo que requerimos para vivir. No se trata solo de la comida, sino de todo lo que necesitamos. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy.
Antes, cuando aprendí sobre Mateo capítulo 6, versículo 11, se enseñaba de esta manera: Dios ya sabe qué comeremos y qué vestiremos. ¿Para qué orar entonces? Aunque no oremos, Él nos lo dará. Así que esta petición no se refiere al alimento físico, sino al alimento espiritual. No es un error pensar así, pero tampoco es completamente correcto. Esta petición habla literalmente del pan de cada día, del sustento físico que nuestro cuerpo necesita. Por supuesto, para llevar una vida cristiana correcta, también necesitamos el alimento espiritual. Por eso debemos pedir también el alimento espiritual. En Job capítulo 23, versículo 12, Job dijo: guardé las palabras de su boca más que mi comida. Así es. En el libro de Amós se nos advierte que llegará un tiempo en el que la gente andará vagabundeando y buscando la palabra de Dios. No hambre de pan ni sed de agua, sino de oír la palabra de Jehová. Vendrán tiempos en los que será muy difícil escuchar la palabra de Dios, pero ahora tenemos abundancia de su palabra, ¿verdad? Cuando nos reunimos, memorizamos versículos, estudiamos la Biblia, etc. Realmente no hay muchas personas que conozcan la Biblia tanto como nosotros. Si alguien asiste a nuestra iglesia solo unos años, puede llegar a conocer la Biblia mucho mejor que muchos pastores que ni siquiera han nacido de nuevo. Es verdad. Si habláramos con ellos, nos considerarían expertos en la Biblia, solo con estudiar aquí durante 2 o 3 años. ¿Quieren intentarlo? El problema es que muchos se engañan, pero dejan fuera lo esencial. Es extraño. Los pastores hablan bien, ¿verdad? Explican con un lenguaje elegante, usan términos literarios, filosóficos, científicos, todo suena impresionante, pero no hay lo esencial. Pero cuando les preguntamos lo más importante, no pueden responder. ¿Por qué? Porque en realidad no lo han entendido de verdad. Por eso en realidad hay hambre por no escuchar la palabra de Dios. Por eso oramos: danos el alimento espiritual. No es que no necesitemos orar, sino que aprendemos tanto, ¿verdad? Memorizamos la Biblia, hablamos de ellas en las reuniones de distrito y los domingos y los miércoles seguimos recibiendo la palabra. Realmente la palabra de Dios es abundante. Pero ahora, sobre nuestro alimento espiritual, la palabra, cuando Jesús fue tentado después de haber ayunado 40 días, el diablo le dijo: si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. ¿Por qué el Hijo de Dios debería pasar hambre? ¿Qué respondió Jesús? No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Pero esta palabra muchas veces se malinterpreta. Se dice: no solo hay que comer pan, también hay que alimentarse de la palabra. Y aunque no es incorrecto, las palabras de Jesús significan algo más profundo. ¿Acaso significa que Jesús no conocía la palabra de Dios y dijo que entenderla es más importante que alimentarse? No, en absoluto. Jesús es el Verbo hecho carne. Por eso cuando en Mateo capítulo 4 versículo 4 dice: no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios, no se refiere simplemente a que además de comer debemos aprender la Biblia, sino que vivir según la palabra de Dios, obedecerla, es lo más importante. ¿Lo entienden? Por eso en Juan capítulo 4, cuando Jesús pasó por Samaria, estaba cansado, sediento y hambriento durante todo el día. Mientras tanto, los discípulos fueron al pueblo a comprar comida. Cuando regresaron, le ofrecieron de comer diciendo: Rabí, come. Pero Jesús les respondió: yo tengo una comida que comer que vosotros no sabéis. Y luego explicó:
Mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. Es decir, la verdadera comida de Jesús era cumplir la voluntad de Dios y completar la obra que el Padre le había encomendado. Una mujer pecadora, después de escuchar las palabras de Jesús, corrió al pueblo y llevó consigo a mucha gente. Ella dijo, «Venid y ved, ¿no será este el Cristo?». Los samaritanos, al oír esto, sintieron que algo extraordinario estaba ocurriendo y la siguieron para encontrarse con Jesús. Jesús en ese momento estaba más ocupado predicándoles la palabra de Dios y llevándolos a la salvación que en comer. Por eso se olvidó de su sed y de su hambre, y dijo, «Mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra». Es decir, salvar las almas es más valioso que el alimento del cuerpo. Hay un dicho que dice, no se aprecia la belleza con el estómago vacío. Es cierto, cuando uno tiene hambre, por muy hermoso que sea el paisaje, no importa. Solo piensa en comida. Si tienes sed, solo piensa en agua. No importa cuán divertido o agradable sea algo, uno solo puede disfrutarlo después de saciar su hambre y su sed. Pero Jesús no era así. Incluso después de ayunar 40 días, dijo que su alimento era obedecer la palabra de Dios. En Juan capítulo 4, cuando sus discípulos le trajeron comida, él dijo, «Yo tengo una comida que comer que vosotros no sabéis, y mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra». En ese momento los samaritanos estaban viniendo a él. Predicarles el evangelio y salvar sus almas era más importante que comer. Por eso cuando sentimos un poco de hambre, lo primero que buscamos es comida, ¿verdad? No es algo incorrecto, pero así como una persona hambrienta anhela comida y una sedienta busca agua, también deberíamos anhelar vivir según la voluntad de Dios con la misma intensidad, ¿no es cierto? Por eso cuando oramos, el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Debemos recordar que más que el alimento físico, debemos desear profundamente la palabra de Dios y vivir según su voluntad. Aun cuando estemos cansados, hambrientos o enfrentando dificultades físicas, debemos tener siempre en primer lugar el propósito por el cual vivimos en esta tierra, cumplir la voluntad de Dios. No estamos aquí para lograr lo que queremos, sino para hacer su voluntad. Ese es el mismo corazón que tuvo Jesús, ¿verdad? Ese es el corazón que el Espíritu Santo nos da. Por eso decimos, el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Es el alimento que necesitamos cada día. Así es como debemos orar. Pero entonces alguien podría pensar, bueno, yo tengo provisiones para un mes. Mi despensa está llena de arroz. Si abro el refrigerador, tengo de todo. Y aún así ora, Señor, el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Entonces, ¿qué pasaría si Dios respondiera? De acuerdo, come hoy todo lo que tienes en casa. Seguramente diríamos, Señor, por favor, concédeme un mes. Si intentamos comerlo todo de una vez, nuestra barriga explotaría y moriríamos. Entonces, ¿qué significa que debemos hacer? ¿Deberíamos deshacernos de todo y luego orar? Ese era un dilema para mí en el pasado. Sin embargo, una vez fui a la ciudad de Jeju a predicar y mientras aprendía acerca de el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, me di cuenta de algo. Esa palabra se refiere literalmente al pan para el cuerpo. El pan para el cuerpo cada día. El pueblo de Israel cuando salió de Egipto y se dirigía a la tierra prometida de Canaán, no podía cultivar ni tenía nada en el desierto, ¿verdad? Cada mañana caía el maná. Caía como la nieve, como escarcha. Si se lo recogía todo, se veía como migas de pan. Con eso preparaban diferentes tipos de comida.
y su sabor como de hojuelas con miel. Por eso algunas personas preguntan, ¿será tan delicioso como los camarones fritos? Pero no era tan simple como eso. De todos modos, lo recogían y comían cada mañana. Algunas personas recogían más y cuando llegaban a casa encontraban un gomer, es decir, el alimento diario. Otras personas al ir más tarde y recoger menos, también encontraban un gomer en casa. Y lo medían por gomer y no sobró al que había recogido mucho, ni faltó al que había recogido poco. Cada uno recogió conforme a lo que había de comer. Eso también es sorprendente. Y luego en el día de reposo no caía maná. Como no se debía trabajar en el día de reposo, el día anterior les daba el doble. En los otros días, si guardaban el maná para el día siguiente, por miedo a que no les diera, se echaba a perder y se llenaba de gusanos. Tenían que recogerlo todos los días. Sin embargo, el día de reposo, el séptimo día, se les ordenaba no recoger. Ese día no caía maná. Pero el día anterior al reposo les daba el doble, 2 días de maná. Así que si recogían maná para 2 días, el día de reposo no se echaba a perder. Eso también es realmente asombroso y tiene un significado espiritual. Eso muestra que Dios preparó todo por adelantado y tiene el significado de nuestra salvación espiritual. Dios no quería que obtuviéramos nada por nuestro esfuerzo, sino que todo fue preparado por Él. También es un símbolo del pan de vida que no se corrompe. De todos modos, el pueblo de Israel recibía el maná del cielo todos los días. Cuando decían que querían carne, Dios les dio codornices. ¿Saben qué es un codorniz? Es un ave pequeña, más grande que un ave común, y se llama codorniz. Cuando decían que querían carne, Dios les dio codorniz hasta que no pudieron más, hasta que el olor les salía por la nariz. ¿Y el agua? ¿Qué agua había en el desierto? Cuando golpearon la peña, el agua brotó a raudales. Vivían todos por milagros. Durante el día una columna de nube y por la noche una columna de fuego. Todo fue un milagro durante 40 años. Bueno, nuestra vida cristiana hoy en día no es como estar atravesando el desierto. Sin embargo, incluso ahora, Dios nos provee cada día. Lo que descubrí en ese momento es que aunque tengamos comida en casa, debemos orar. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. ¿Por qué? Porque nos enseña a tener el corazón dispuesto a depender de Dios cada día y a vivir por su ayuda. Cada día. Hoy el pan también nos lo dio Dios. Si Dios no nos lo diera, ¿qué sucedería? Todo lo que comemos, el arroz y todo lo demás, ¿no es todo dado por Dios? El agricultor trabajó en el campo sudando mientras cultivaba. Luego cosechó y llevó el arroz al molino para que se le quitara la cáscara y se convirtiera en arroz, todo eso a través de su esfuerzo. Los pescadores, por su parte, pescaron los peces y a través de varios procesos de distribución, estos llegaron hasta nosotros. Al final, tanto los productos agrícolas como los productos del mar, ¿quién los dio? Dios. Aunque el agricultor trabaje arduamente, si Dios no envía el sol y la lluvia, ¿cómo podrá cultivar? Y aunque el pescador intente pescar, si Dios no crea y cría los peces, ¿cómo podría el hombre capturarlos? Si lo analizamos, todo lo que tenemos es dado por Dios. En realidad,
Quien nos da todo es Dios. Cuando Jesús hizo el pan, a diferencia de los hombres que necesitan cultivar, moler y hacer harina de trigo o cebada para hacer pan, Jesús hizo el pan de inmediato para más de 5.000 personas, contando mujeres y niños, probablemente más de 10.000. No hay nada extraño en esto. Jesús es el Creador. Al final nosotros vivimos de lo que Dios nos da. Por eso debemos vivir cada día confiando en Dios, el pan de cada día. Gracias Dios por darme mi alimento hoy. Aunque tengamos suficiente comida para un mes o un año, debemos agradecer por el pan que nos da hoy. Por eso, en Nahum, en el Antiguo Testamento, en el capítulo 1, versículo 7, está escrito: Jehová es bueno, fortaleza en el día de la angustia, y conoce a los que en Él confían. Dios conoce a los que confían en Él. Nosotros hemos sido salvados por la gracia de Dios. También en Hechos, capítulo 17, versículo 24, está escrito: El Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra. Porque en Él vivimos y nos movemos y somos. Vivimos, nos movemos y respiramos confiando en Dios quien creó todas las cosas. Nuestro cuerpo también siempre está bajo la gracia de Dios. Este aire que si dejamos de respirar por 10 minutos, nos moriríamos. Dios nos lo dio. ¿Solo debemos dar gracias cuando bebemos agua o comemos? Entonces también deberíamos agradecer por el aire que respiramos, ¿verdad? Aunque no lo hagamos diciendo gracias cada vez que respiramos, al menos debemos reconocerlo con gratitud. Se dice que los pollos al beber agua miran al cielo y dicen gracias. Claro, para que el agua baje por la garganta deben inclinar la cabeza hacia atrás. Pero en todo caso debemos ser siempre agradecidos dando gracias en todo. Así que además de orar el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, debemos tener un corazón agradecido por todo lo que ya nos ha dado todos los días, ¿verdad? Este tipo de corazón es en realidad muy importante. Pero hay algo que debemos pensar. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Padre nuestro que estás en los cielos. Nuestro no es solo para mí, es nosotros. En el Padre nuestro, cuando dice Padre nuestro que estás en los cielos, no es solo mi Padre, sino que hay muchos hermanos que llaman a Dios Padre. Es nuestro Padre. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. No es solo para que yo lo reciba, sino que existe una comunidad llamada nosotros, ¿verdad? No es solo cuestión de que yo viva bien, ¿verdad? ¿Qué debemos hacer entonces? Si Dios me da algo, debo compartirlo con los que no tienen. Vamos a abrir brevemente en Santiago capítulo 2. Después de Hebreos encontramos Santiago. Voy a leer los versículos 15 y 16 del capítulo 2 de Santiago. Y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros les dice: id en paz, calentaos y saciaos, pero no les dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? Supongamos que un hermano o una hermana está desnudo y no tiene el pan de cada día. ¿Qué debemos hacer? ¿Solo decir, Dios, dame mi pan de cada día, gracias por darme lo que necesito? ¿Es eso todo? Si hay hermanos o hermanas que no tienen el pan de cada día, debemos compartir lo que tenemos con ellos. Dios nos ha dado el pan de cada día, ¿verdad? Entonces debemos compartirlo y no debemos quedarnos con todo para nosotros. Debemos compartir lo que tenemos, pero si no lo hacemos y simplemente decimos, id en paz.
Calentaos, pero esa persona no tiene con qué cubrirse ni calentarse. Saciaos, pero esa persona no tiene que comer. Y luego dice, pero no les dais lo que es necesario para el cuerpo. ¿De qué sirve? ¿De qué aprovecha? ¿Qué significa esto? Significa que no debemos hacer eso. Por eso en el versículo 17 dice, así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Entonces debemos mostrarlo con obras. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Y entonces debemos mirar a nuestro alrededor. Debemos ver si nuestros hermanos y hermanas realmente están bien alimentados. Vamos a buscar 1 de Juan, capítulo 3, versículo 16. Vamos a leer 1 de Juan, capítulo 3, versículo 16 juntos. En esto hemos conocido el amor, en que Él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. Él, es decir, Jesús, puso su vida por nosotros. Él nos salvó sacrificándose a sí mismo. Y en esto hemos conocido el amor. Llegamos a comprender el amor del Señor. También nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. Debemos amar a los hermanos. ¿Hasta qué punto? Como yo os he amado, como el Señor puso su vida por nosotros, también nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. Debemos amarlos hasta el punto de dar nuestra vida por ellos. No es común que tengamos que dar nuestra vida por un hermano, ¿verdad? Si un hermano se está ahogando en medio de corriente de agua y está a punto de morir, deberíamos salvarlo, incluso si eso significa arriesgar nuestra propia vida. Ese es el nivel de amor que debemos tener por los hermanos. Cuando dice que debemos dar nuestra vida por los hermanos, significa que es lo obvio. Alguien que ha comprendido el amor del Señor debe estar dispuesto a dar su vida por los hermanos, como Jesús lo hizo por nosotros. Ahora vamos a leer el versículo 17. Pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? Pero el que tiene bienes de este mundo, es decir, uno tiene bienes de este mundo, comida y todo lo que necesita, pero ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón. Debemos estar dispuestos a ayudar, incluso a dar nuestra vida si es necesario. ¿Acaso una persona que no puede ayudar a su hermano en necesidad podría llegar a dar su vida por él? Todos tienen el deseo de ayudar cuando ven a su hermano en necesidad, porque tienen amor. ¿Pero qué nos lo impide? Nuestra carne. Es demasiado. Yo también necesito muchas cosas. Ese tipo de actitud tacaña impide el deseo de ayudar. Así que en Gálatas capítulo 5 versículo 17 también dice, porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el del espíritu es contra la carne. El Espíritu Santo dice, aunque esté pasando por dificultades, debo ayudar a mi hermano. Si tengo la fuerza, debo ayudarle. Incluso debo estar dispuesto a dar mi vida por él. Ese es el corazón que nos da el Señor, el Espíritu Santo, pero la carne lo impide. El deseo de la carne es contra el Espíritu. ¿Acaso si le doy algo a esa persona, se solucionará su problema? Seguramente está pasando por dificultades económicas porque hizo algo mal. ¿Por qué debería hacerme responsable? Con excusas como estas, el deseo de ayudar queda bloqueado. Eso es la carne. Es el corazón tacaño y egoísta. El amor no busca lo suyo, es decir, debemos romperlo con el Espíritu Santo. Sin embargo, cuando la carne interviene, impide el deseo de ayudar a nuestros hermanos. Y no solo eso, sino también dentro de la iglesia ocurre lo mismo. Recuerdo que hace poco
Un tifón y una inundación azotaron Filipinas. El techo del centro de retiro de la iglesia quedó destruido y entró agua en la iglesia. En medio de esa calamidad, nuestra iglesia se unió enviando ofrendas y organizando un bazar. Cuando fuimos a Filipinas, ellos estaban profundamente agradecidos y todo fue reparado. Y debemos ayudarnos mutuamente, ¿verdad? Las iglesias deben ayudarse entre sí y nosotros como individuos también debemos ayudarnos en lo que sea posible. Para ayudar debemos compartir lo que tenemos. Por eso dice, y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? Si bien tenemos amor, si lo cerramos, ¿qué pasa? Ese amor comienza a achicarse, se marchita. Al igual que un manantial, si no seguimos sacando agua, el agua se estanca y se echa a perder. En Lucas capítulo 6, versículo 38 dice, Dad y se os dará, medida buena, apretada, remecida y rebosando darán en vuestro regazo. Si damos lo que tenemos a nuestros hermanos y a los necesitados, Dios nos dará a nosotros. Dad y se os dará, rebosando darán. ¿Cuánto nos dará? Remecida y remozando. Es como cuando se pone arroz en un recipiente, si lo agitamos cabe más. Apretada, remecida y rebosando. En japonés, esto se expresa como alta montaña, finalmente se usará en el regazo. Si leemos Lucas capítulo 6, versículo 38, podemos sentirlo profundamente. Si doy, el Señor me dará. Si doy mucho, Él me dará aún más. ¿Lo han experimentado? Incluso en las ofrendas. Si necesitamos construir un centro de retiro, realizar seminarios o atender cualquier otra necesidad de la iglesia, a veces pensamos, aunque yo no lo haga, otros lo están haciendo bien. O yo soy pobre. Ponemos excusas y con una actitud tacaña no damos. Este no es un sermón de obligación para que den ofrendas. En nuestra iglesia no damos sermones para presionar a la gente a ofrendar. Aunque no lo hagamos, todos lo hacen bien en realidad. Pero esa actitud tacaña puede surgir y eso es puramente de la carne. El Espíritu Santo nos da un deseo generoso y nos inspira a dar abundantemente. Han dado conforme a sus fuerzas. En 2 Corintios capítulo 8, cuando hubo una gran hambruna en Jerusalén y la iglesia de Jerusalén estaba pasando por dificultades, las iglesias gentiles recogieron ofrendas para ayudar. Los creyentes de Macedonia, aunque también eran pobres, no esperaron a que los apóstoles les pidieran ayuda. Ellos mismos han dado conforme a sus fuerzas y aún más allá de sus fuerzas, pidiéndonos con muchos ruegos que les concediésemos el privilegio de participar en este servicio para los santos. Ellos suplicaron con muchos ruegos participar en esta obra de ayudar a los santos. Han dado conforme a sus fuerzas, a pesar de que la iglesia de Macedonia era pobre, su profunda pobreza abundaron en riquezas de su generosidad. ¿Acaso creen que los pobres no pueden dar por ser pobres? Los pobres también pueden dar. ¿Creen que cuando uno es rico da? Aunque uno sea rico, si tiene una actitud tacaña, tampoco dará. Abundaron en riquezas de su generosidad. Así que cuando decimos, el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, debemos pensar en la comunidad que somos nosotros. No podemos vivir solo para nosotros mismos, disfrutando solo de lo que tenemos. Debemos tener un sentido de responsabilidad y cuidar unos de otros. En Hebreos dice, y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras. A medida que se acerca el día de la venida del Señor, debemos cuidarnos mutuamente y estimularnos al amor y a las buenas obras. Miremos a nuestro alrededor, a ver quién está al lado de nosotros. ¿Está bien de salud? ¿Está bien alimentado?
Es importante que nos cuidemos los unos a los otros, ¿verdad? Si no nos cuidamos entre nosotros, ¿quién lo hará? Por eso, veamos un rato Hechos capítulo 4. Busquemos Hechos capítulo 4, versículo 32. Leamos juntos el versículo 32. Y la multitud de los que habían creído era de un corazón y un alma, y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. Esta es la iglesia primitiva, la iglesia de Jerusalén, la multitud de los que habían creído, los hermanos y hermanas salvados, eran de un solo corazón y un alma, completamente unidos. Un corazón para servir al Señor, un corazón de amor, de gratitud, un deseo de vivir conforme a la voluntad de Dios. Todo estaba completamente unificado y eran de un corazón y un alma. Aunque decimos hermanos y hermanas por la sangre de Cristo somos un solo cuerpo, eso debe reflejarse en nuestras acciones. Y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. Tener todas las cosas en común sin distinción de lo que es mío o tuyo, eso es lo que significa compartir todo, y esto no debe ser mal utilizado. Las personas ricas deben compartir con los pobres, ¿verdad? No se nos da para vivir solo para uno mismo. Debemos compartir y en ese compartir podemos poner en práctica el amor de Dios que hemos recibido. Los pobres también tienen a otros más pobres que ellos. Y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía. Entonces, ¿de quién son? Son de Dios y también son nuestros. ¿Acaso el padre que gana dinero lo guarda solo para él? Hay una madre, hijos e hijas, ¿verdad? Es todo nuestro. Compartimos todo lo que necesitamos. Somos hermanos y hermanas eternos, más cercanos que los hermanos de la carne. La carne solo dura unas pocas décadas. En realidad, como hermanos y hermanas, debemos hacer esto, es decir, debemos poner esto en práctica. Y ninguno decía ser suyo propio. ¿Por qué? Porque es de Dios y de todos nosotros. Ahora leamos el versículo 33. Y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús, y abundante gracia era sobre todos ellos. Los apóstoles daban testimonio de la muerte y resurrección de Jesús, y abundante gracia era sobre todos ellos. Ahora veamos el versículo 34. Así que no había entre ellos ningún necesitado, porque todos los que poseían heredades o casas las vendían y traían el precio de lo vendido, y lo ponían a los pies de los apóstoles y se repartía a cada uno según su necesidad. Esto es realmente asombroso. Los santos de Jerusalén, ninguno decía ser suyo propio. Todos los que poseían heredades o casas las vendían y traían el precio de lo vendido y lo ponían a los pies de los apóstoles. Los apóstoles, al recibirlo, lo repartían a cada uno según su necesidad, de modo que no había entre ellos ningún necesitado. Los ricos vendían todo lo que tenían y lo repartían entre las casas de los pobres. Ahora bien, esto se podía hacer por dos razones. Una es porque los primeros cristianos, al comprender profundamente la gracia de Dios, estaban tan agradecidos y gozosos que su amor hacia los hermanos desbordaba. Como resultado, ninguno decía ser suyo propio, es decir, ellos podían darlo todo, porque si estaban dispuestos a dar hasta sus vidas por sus hermanos, ¿qué les podría parecer valioso? Así que lo pusieron en práctica realmente. Entonces sería bueno si todos nosotros, los que tenemos casas, tierras y otras cosas, las vendiéramos y las pusiéramos en la iglesia para repartirlas entre todos, ¿verdad?
Eso es lo que originalmente el comunismo quiere hacer. Sin embargo, el comunismo no es correcto en nuestro tiempo. Cuando fui a Rusia, el país de origen del comunismo, descubrí que la persona más rica del mundo es Putin. Los políticos son los más ricos y son una minoría. El resto del pueblo vive en una pobreza absoluta. ¿Eso es comunismo? ¿Y qué pasa en China? Lo siento, pero ese país también es completamente jerárquico. ¿Y en Corea del Norte? Solo las personas en la élite privilegiada de Pyongyang viven bien, mientras que los demás mueren de hambre sin que nadie se entere. ¿Eso es lo que llaman un país? Eso es el comunismo. ¿Cómo puede ser el ser humano llegue a ese punto? Karl Marx intentó poner en práctica lo que vio en Hechos capítulo 4 de la Biblia, pero ¿puede cualquiera hacer eso? Solo los cristianos nacidos de nuevo pueden hacerlo. La iglesia primitiva lo pudo hacer porque tenían esa fe y amor. Otra cosa es que en Jerusalén Jesús ya había profetizado en Lucas capítulo 21. Pero cuando viereis a Jerusalén rodeada de ejércitos, sabed entonces que su destrucción ha llegado. Jesús ya había advertido con anticipación que Jerusalén sería sitiada y destruida por las fuerzas romanas. Así en el año 70 después de Cristo, el comandante romano Tito rodeó Jerusalén con su ejército. Entonces los que estén en Judea huyan a los montes, el que esté en la azotea no descienda para tomar algo de su casa. Jesús les dijo que debían huir rápidamente para poder sobrevivir. Por eso aquellos que habían recibido la salvación ya no tenían esperanza en Jerusalén. En ese momento todo lo que quedaba era estar preparados para huir. Así que aquellos que poseían tierras y casas debían venderlo todo porque de no hacerlo morirían. Cuando Sodoma y Gomorra fueron destruidas, Lot, su esposa y sus 2 hijas fueron guiados por los ángeles para huir rápidamente. Mientras huían, ¿qué le pasó a la esposa de Lot? Ella se convirtió en una columna de sal por mirar atrás. ¿Por qué miró atrás? Ay, mi anillo de oro que está debajo del armario, mi collar de oro, mi ropa bonita, ¿qué será de todo eso? Y al mirar atrás se convirtió en una columna de sal. Si no hubiera sido por eso, no habría mirado atrás. Jesús también les dijo que cuando vean a Jerusalén rodeada de ejércitos, deben huir rápidamente para salvarse. Esa era la única manera de sobrevivir. En ese momento no había esperanza dentro de Jerusalén. Por eso este acontecimiento de Hechos fue algo que solo pudo suceder en ese tiempo. No se puede hacerse en cualquier momento, ¿entendieron? Es necesario entenderlo. Nosotros no debemos vender nuestras casas y tierras. Si lo hiciéramos, terminaríamos todos en la pobreza. Eso no es lo correcto. Aunque algunos políticos dicen que todos debemos compartir y ayudar a los pobres, ese tipo de países rápidamente se desploman. ¿Lo entienden? No es algo bueno. Los pobres no pueden ser ayudados solo por el gobierno, ¿lo saben? Pero los cristianos pueden hacerlo, dentro de lo que puedan. Lo que quiero decir es que en Jerusalén en ese tiempo sí fue posible hacer esto porque había amor y porque en Jerusalén no había esperanza en ese momento, por eso podían hacerlo. Vamos a ver 1 de Timoteo capítulo 6 por un momento. Primera de Timoteo capítulo 6, versículo 18. Leamos juntos los versículos 18 y 19. Que hagan bien, que sean ricos en buenas obras, dadivosos, generosos, atesorando para sí buen fundamento para lo porvenir, que echen mano de la vida eterna. Que hagan bien, que sean ricos en buenas obras. ¿Qué son las buenas obras?
Predicar el evangelio, ayudar a los pobres, todo esto son buenas obras. Que sean ricos en buenas obras, dadivosos, generosos. Aquí dice dadivosos. Si podemos, no debemos aferrarnos a todo para nosotros mismos, ni vivir solo para comer bien y vivir bien por mucho tiempo. Nosotros como cristianos, ¿cuál es nuestra prioridad? La primera prioridad es predicar el evangelio. Usamos nuestros bienes materiales primero para salvar almas que van a la destrucción del infierno. Ese es el primer uso de nuestro material para los costos de predicación. ¿Saben cuánto dinero se necesita para hacer misiones alrededor del mundo? Para enviar una familia misionera al extranjero, el costo es enorme. Si nos enfocamos solo en el dinero, no podríamos enviar misioneros. Actualmente tenemos 1.139 iglesias en 82 países y solo el año pasado, a través de la oficina de la Asamblea General en Seúl, que conoce la situación del evangelismo mundial y coordina el envío de misioneros y los fondos para la predicación, se enviaron más de 17.000 millones de wones para misiones. ¿Lo sabían? Es impresionante, ¿verdad? Y lo hacemos sin grandes dificultades. ¿Por qué? Porque como cristianos que hemos sido salvados, nuestra primera prioridad es salvar a las almas perdidas que van al infierno. Y para eso nuestros hermanos y hermanas en Cristo ofrendan generosamente. Estamos construyendo un centro de retiro y la construcción ya ha comenzado. En el retiro de verano, más de 10.000 personas se reúnen en el centro. Esto se repite 7 veces al año. Aunque actualmente ya tenemos muchas habitaciones, todavía no son suficientes debido a la gran cantidad de personas que vienen. El año pasado, por ejemplo, llegaron entre 11.000 y 11.500 personas. Además, los alojamientos cercanos, como pensiones, están completamente llenos y los precios son altos. Si no se reserva con antelación, no hay lugar disponible. Por eso estamos construyendo más habitaciones allí. Se están construyendo alrededor de 480 nuevas habitaciones. No sé si debería decir esto, pero el costo de la construcción superará los 60.000 millones de wones. Sin embargo, no hay de qué preocuparse. Estamos llevándolo a cabo sin grandes dificultades. ¿Por qué? Porque muchos hermanos y hermanas de todo el país están contribuyendo, ya que el centro de retiro es el lugar donde más personas reciben la salvación. El retiro de primavera, el retiro de verano 7 veces y también el retiro de otoño. Además hay retiros para jóvenes, para predicadores, para maestros y seguimos con estos eventos. No creo que haya muchos centros de retiro tan grandes como el nuestro en todo el mundo. Nuestro centro de retiro es impresionante. Y sabiendo lo importante que es, estamos invirtiendo sin escatimar nada en su construcción. Incluso los hermanos y hermanas en el extranjero también están contribuyendo. Algunos al saber esto envían ofrendas. Lo primero es que nuestros bienes materiales se usan para predicar el evangelio y salvar las almas que se dirigen hacia la destrucción. Misioneros están siendo enviados y recientemente de Filipinas vinieron 21 misioneros y 49 predicadores locales, lo que da un total de 70 personas. Si contamos también a sus esposas, ¿cuántas son? Al final son 70 o 140. No, son 90, entonces son 180. Además, tuvimos una reunión de presidentes con 1.300 personas reunidas en el centro de retiro. En resumen, la primera inversión de nuestros bienes materiales es para la misión mundial. Y luego, en segundo lugar, ayudar a los hermanos y hermanas que están en necesidad. Debemos ayudarlos, por eso debemos observarnos unos a otros. En nuestro distrito no solo debemos tener reuniones, sino también ver si hay personas realmente necesitadas entre nosotros, como los que viven en dificultades económicas o tienen problemas para subsistir.
No debemos mencionar sus nombres porque podría ser vergonzoso, sino ayudarlos en privado. No sepa tu izquierda lo que hace tu derecha. Debemos ayudarnos mutuamente. Si no tenemos los medios para ayudar dentro del distrito, debemos comunicarlo a la iglesia para que la iglesia como comunidad lo haga. En cualquier caso, debemos orar diciendo, el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Vamos a ver brevemente Hebreos capítulo 13. Leamos juntos Hebreos capítulo 13 y versículo 16. Leamos juntos. Y de hacer bien y de la ayuda mutua no os olvidéis, porque de tal sacrificio se agrada a Dios. Y de hacer bien y de la ayuda mutua no os olvidéis, porque de tales sacrificios, a esto se le llama sacrificio, el sacrificio que agrada a Dios, porque de tales sacrificios se agrada a Dios. Por lo tanto, nuestra vida cristiana no es solo palabras, sino que debe ser practicada. Si hay personas necesitadas entre los hermanos y hermanas, debemos ayudarlas y no olvidar compartir con los demás. Debemos dar lo que tenemos a quienes lo necesitan. De la ayuda mutua no os olvidéis. Es fácil olvidarlo. O si somos tacaños, bloqueamos eso en nuestro corazón. Tenemos que vencer la carne. Cuando rompemos ese corazón tacaño, es una victoria. Nos sentimos satisfechos, así que debemos ayudar a los pobres. En Mateo capítulo 6 versículos 26 a 33 Jesús dijo, mirad las aves del cielo que no siembran, ni siegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? Y por el vestido, ¿por qué os afanáis? Considerad los lirios del campo cómo crecen, no trabajan ni hilan. Pero os digo que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió así como uno de ellos. Y si la hierba del campo que hoy es y mañana se echa en el horno, Dios la viste así. ¿No hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? No os afanéis pues diciendo qué comeremos, o qué beberemos, o qué vestiremos, porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Si Dios alimenta a las aves del cielo y viste tan hermosamente a las flores del campo, no os afanéis pues diciendo qué comeremos, o qué beberemos, o qué vestiremos, porque los gentiles buscan todas estas cosas. Jesús usa la palabra gentiles aquí para referirse a los que no son salvos. Vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Al decir que sabe, significa que el Señor se encargará de ello. Oh hombres de poca fe, si Dios alimenta a las aves del cielo, en Mateo capítulo 10 versículo 30, vemos que nuestro Padre Celestial, pues aún vuestros cabellos están todos contados. ¿No se venden 2 pajarillos por un cuarto? El cuarto es la unidad monetaria de menor valor. Sin embargo, como 2 pajarillos se venden por un cuarto, incluso este pajarillo que no tiene ningún valor, ni uno de ellos cae a tierra sin vuestro Padre. Más valéis vosotros que muchos pajarillos, pues aún vuestros cabellos están todos contados. Hermanos, si yo ni siquiera puedo contar mis pestañas, Dios cuenta cuántos cabellos tengo. Cuando me lavo el cabello, Él sabe cuántos cabellos se me han caído y cuántos crecen. ¿Ustedes creen que Dios está simplemente contando los cabellos sin razón alguna? Mas yo sé a quien he creído y es poderoso para guardarme, y en ese día glorioso iré a morar con Él. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. ¿Por qué? Porque Dios nos escucha. Dios sabe lo que debemos usar, sabe lo que necesitamos y nos ayuda.
Pero eso no significa que debemos decir, entonces todo está bien, no tengo que trabajar, no tengo que cultivar. Si uno solo abre la boca y se queda bajo un árbol de caquis, sí, el caqui caerá, pero solo caerá sobre su cabeza y realmente se lastimará la cabeza. En 2 de Tesalonicenses dice, si alguno no quiere trabajar, tampoco coma. No está diciendo que no hagamos nada sin trabajar. No dijo que miremos a las aves que duermen, sino a las aves que vuelan en el cielo. Debemos hacer lo que tenemos que hacer, cada uno por su parte. Ser perezoso es un pecado. Debemos trabajar con dedicación. Los trabajadores deben ser diligentes en su trabajo. Los empresarios en su negocio, las amas de casa en su hogar cuidando a sus hijos y los predicadores trabajando fervorosamente en la evangelización. Cada uno tiene su tarea, solo debemos hacer lo que nos corresponde con esfuerzo. En Mateo capítulo 6, versículo 33 dice, mas buscad primeramente, recitemos juntos, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. First, lo primero, el reino de Dios. Es cuando predicamos el evangelio y las almas de las personas son salvadas. Su justicia es cuando los que han sido salvados se aman unos a otros y obedecen la palabra de Dios. Predicar el evangelio hacia afuera y amar y obedecer hacia adentro es su justicia. Si hacemos solo esto, todo lo que necesitamos nos será dado como un extra. Las personas en este mundo hacen todo lo posible sin importar los medios para sobrevivir. Nosotros, sin embargo, si vivimos según la voluntad de Dios, nuestros cuerpos viven con la recompensa de Dios. La forma de vivir es diferente. ¿Lo sabían? ¿Qué van a hacer? ¿Van a ponerlo en práctica tal como es? Si predicamos el evangelio del reino de Dios y vivimos de acuerdo con su voluntad, tenemos que ser diligentes, porque hay mucho por hacer. Ya sea que trabajemos en un negocio, en un empleo, sirvamos con fervor en la iglesia o evangelicemos como predicadores, debemos hacer con diligencia lo que tenemos que hacer. La pereza es pecado. Siervo malo y negligente. Ser perezoso es ser malo. Si hacemos con diligencia lo que debemos hacer, nuestro cuerpo será sustentado como un extra. Y todas estas cosas os serán añadidas. Es una promesa. Cuando hubo hambre durante 3 años y medio, Elías estaba junto al arroyo Kerit. No había comida, así que todos los días los cuervos le traían carne y pan. Bebía del agua del arroyo y comía lo que los cuervos le traían. Pero después el arroyo se secó. ¿Qué hizo en ese momento? Tuvo que ir a otro lugar. Fue entonces a Sarepta, donde vivía una viuda con su hijo. Ella estaba recogiendo leña y Elías le dijo, «Tengo hambre, veo que estás preparando comida. Si vas a hacer algo, ¿podrías darme un pedazo de pan?» Ella respondió, «¿Qué pan? En mi casa solo queda un poco de harina y algo de aceite. Estoy recogiendo leña para hacer el último pan con lo que queda, para que mi hijo y yo comamos una última vez y luego moriremos. No tenemos más comida. ¿Cómo me pides que te dé algo de comer? No tengo nada para darte». Elías le dijo, «Está bien, pero aún así, hazlo y tráeme primero un poco de pan. Hazlo para mí primero y después hazlo para ti y tu hijo». Entonces, la harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá hasta el día en que se termine esta sequía. Elías dijo esto. Dijo de que Dios lo haría. La viuda entonces despertó de su asombro y obedeció lo que Elías le había dicho. Hizo el pan para Elías primero, un pequeño pan, y tal como Elías había dicho, hasta el final de la sequía, cada vez que iba a su casa, encontraba harina en la tinaja y aceite en la vasija.
Esto sucedió todos los días hasta que terminó la sequía. Esta historia está en Primera de Reyes, capítulo 17, versículos 11 a 16. Es un milagro, y ese milagro sigue sucediendo hoy. ¿Cómo? Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Primero, al predicar el Evangelio y amarnos los unos a los otros, viviendo de acuerdo con la voluntad de Dios, Él nos dará todo lo que necesitamos. Eso es un milagro. La ayuda de Dios es un milagro, todo. Debemos vivir con milagros, viviendo de acuerdo con la voluntad de Dios, incluso en nuestra carne. Así que el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Sabemos que en cualquier circunstancia Dios nos alimentará. ¿Acaso no va a ayudarnos el mismo Dios que alimenta a las aves del cielo? Si hacemos lo que debemos hacer con diligencia y confiamos en el Señor, Jehová es bueno, fortaleza en el día de la angustia y conoce a los que en Él confían. Nuestro Padre conoce todo lo que necesitamos. Si hacemos lo que debemos hacer y dejamos todo en manos de Dios, viviremos bajo su bendición. Cuando uno entiende eso es realmente emocionante, de verdad. Si vivimos según la voluntad del Señor, Él proveerá todo lo que necesitamos. Después de darme cuenta de esto, aunque antes vivía con dificultades, siempre creí que Dios me ayudaría, así que no tenía preocupaciones. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Al entender que Dios me ayuda todos los días, me di cuenta de que mientras haga lo que debo hacer, nunca me faltará nada. Después de muchos años, no he experimentado falta en absoluto. Realmente Dios ayuda todo. Como realmente he experimentado esto, puedo decirlo con confianza. Si vivimos según la voluntad del Señor, ¿en qué no nos ayudará Dios, que conoce incluso el número de nuestros cabellos? Él nos dará todo. Por eso, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Así que el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Nuestro, es decir, no solo para mí, sino para todos nosotros, para nuestros hermanos y hermanas. Si compartimos lo que tenemos, Dios llenará todo eso. Los animo a que oren pensando en cada palabra del Padre Nuestro, la oración que el Señor nos enseñó. Eso es todo por hoy. Vamos a orar todos juntos. Padre Dios lleno de misericordia, Señor, que con tu preciosa sangre has lavado nuestros pecados para siempre y nos salvó sin ningún mérito de nuestra parte. Tanto nuestro cuerpo como nuestra alma fueron comprados por la sangre del Señor, por lo que todo pertenece a ti. Deseamos que el resto de nuestra vida sea vivida únicamente para la voluntad y gloria de Dios. Señor, tú que cuidas de las aves del cielo y vistes hermosamente los lirios del campo, tú Dios que conoces todo lo que necesitamos, te pedimos, Señor, que en el resto de nuestras vidas vivamos conforme a tu santa voluntad, proclamando el Evangelio y obedeciendo tu palabra. Que podamos ayudar a nuestros hermanos y hermanas que están en necesidad y al compartir y ayudar que tu santa voluntad se cumpla a través de nosotros. Confiamos todo en ti y hemos orado en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.